de ecuación financiera podría tener un impacto de hasta 74%. El gobierno reiteró que no extenderá la baja de los derechos de exportación. Política. Rovira admitió ante su tropa que el pedido para cambiar el voto de sus senadores se lo hizo directamente Milei. El mandamás misionero además felicitó y arropó a Arce y Rojas de Cut, los senadores que sellaron la suerte del proyecto. Argumentó que no está a favor de las prescripciones. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Chile confirmó la muerte de 6 tripulantes de un avión ambulancia que se estrelló a las afueras de Santiago. La aeronave perdió contacto la noche del miércoles cerca de Curacaví, a unos 46 kilómetros al este de la capital chilena, y fue localizada horas después en una zona cercana al lugar de la desaparición. Deportes. Xabi Alonso se despidió del Bayer Leverkusen y se convertirá en el reemplazante de Ancelotti en Real Madrid. El entrenador español tendría todo arreglado con el merengue. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Buena onda, buenas canciones, buena información. El otoño 2025, AM1010, Onda Latina. Acá suena increíble. Prepárate para el otoño perfecto. Te traemos el playlist. WhatsApp 1141 99 53 46. Ideal para esta temporada. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Acá en la M1010 Onda Latina, con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. Bueno, comentarles en principio, mientras esperamos a Nora Nardo que está llegando, que el martes pasado teníamos el encuentro
número 751 de nuestro café literario y de arte, la Liberty Café. Y bueno, debido al paro que hubo de colectivos no pudimos llevarlo a cabo. Motivo por el cual el encuentro pasa para el 20, que sería el martes 20 de mayo, es decir, el tercer martes, ya que nosotros hacemos el ciclo los primeros y los terceros martes, pasa para el martes 20 de mayo a la misma hora, es decir, 18:45 horas, para empezar aproximadamente a las 19. Así que las esperamos y los esperamos el 20. Esperemos que no haya problemas y podamos desarrollar este nuevo encuentro de nuestro ciclo. Bueno, vamos a comenzar con la parte de artes visuales. Fabricio, ¿podemos ir a Adriana Gaspar? Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Bueno, hoy les quiero hablar de una artista colombiana que seguramente no conocen, Emma Reyes, para ubicarnos en el tiempo histórico, cultural y social que le tocó vivir. Ella nace en julio de 1919, bueno, en Colombia. Es pintora, ha sido pintora, dibujante, escritora también, y fallece en julio también, pero del año 2003. Para empezar a hablar de ella, podemos decir que desarrolló ambas disciplinas, tanto la de las artes visuales como también la de las letras. Pero bueno, ahora nos vamos a dedicar a abocar cómo fue su vida transitando en el mundo de las artes visuales, ¿no? Su obra artística en realidad se caracteriza por tener una imagen de un arte bastante naif, pero a su vez con una gran tendencia del muralismo mexicano, el indigenismo y el expresionismo en un entretejido con estas líneas que les estoy mencionando, ¿no? Esto lo podemos ver bien reflejado en las pinturas, en las ilustraciones que el artista realizó y en los dibujos. Todo esto lo fue realizando a lo largo de su experiencia, distintos procesos, pero también de distintas experiencias en viajes que ha tenido a lo largo de su vida. Para hablar un poco de sus comienzos, de su infancia, que creo que los recuerdos de la infancia, lo vivido, es algo que nos marca, ¿no?, a los seres humanos. Ella lamentablemente no conoció a sus padres. De muy chica contó en su biografía que vivió en una pieza muy pequeña sin ventanas junto a su hermana y a una señora llamada María, que era quien la cuidaba. Cuando la madre murió, la dejó al cuidado de esta mujer, y en sus memorias, ella cuenta que nunca llegó a conocer a sus padres y tampoco a otro familiar que fuera su hermana Elena. Ella la acompañó durante todo el periodo de la niñez y la adolescencia, y bueno, y pasaron por situaciones de maltrato, penurias económicas y mucho maltrato recibido por esta señora que era quien la que tenía que cuidar, ¿no? Bueno, en un momento de su vida ella decide escaparse y llega a un convento donde fue junto con su hermana María Auxiliadora, y en ese lugar permaneció por 15 años. Allí
Ella en sus memorias realiza un detalle muy interesante de todo lo que aprendió y lo que supo y pudo hacer, ¿no? Ella dice literalmente, esto es, ¿no? Me enseñaron a barrer, a pelar papas, a cargar agua, a sacar la basura, la ceniza del fogón, lavar ollas y platos, ayudar a desempacar las cajas de chocolate y lavar pisos. Esto lo escribió en el año, esto fue publicado, perdón, en el año 2012, porque ella muere en el 2003. Bueno, vivió una vida al servicio de la comunidad, donde le enseñaron a coser, y bueno, y a todas estas cuestiones que tenían que ver con la mujer y todo lo relacionado con los quehaceres domésticos, con el cuidado de las otras personas, tanto de los adultos mayores como de niñas y niños. Fue todo esto lo que, bueno, ella tomó como ella lo dice como un aprendizaje, ¿no? Que bueno, que es lo que le enseñarían en un convento. En un momento ella se escapa y empieza un largo viaje por Latinoamérica. Es una forma de revelarse, ¿no? Y de ser ella misma, de tener vuelo propio. Ella llega a Buenos Aires en 1945, ya había vivido un tiempo en Paraguay, y fue allí, ¿no?, en Paraguay, donde comienza su vida artística. En el año 47, Emma participó en el concurso internacional de la Fundación Ronconi de Buenos Aires, y ahí gana una beca para estudiar en París, en la Academia del artista André Lotteur. Este hecho la marcaría para siempre, ¿no? Digo, la marcaría para siempre positivamente en su obra artística como ser humano. ¿Por qué? Porque le abriría las puertas para realizar no solo una carrera artística en su país o en Latinoamérica, sino a nivel internacional. En 1949 ya había presentado su primera exposición en París. Al año siguiente fue invitada al Departamento Cultural de la UNESCO en Washington. Y bueno, y así fue trasladándose por distintas ciudades del mundo, exponiendo en instituciones públicas, privadas. Luego viajó a México, donde trabajó como auxiliar de Diego Rivera, uno de los importantes muralistas mexicanos, y esto le concede, le permite, le otorga, podemos decir, acercarse un poco al mundo del muralismo, ¿no?, y tomar contacto con los principales y las principales artistas de México. Visitó las distintas ciudades de este país, pero también vivió en Italia, donde también fueron expuestas sus obras, en Florencia, Roma. Como dije antes, su obra fue visibilizada en diferentes partes del mundo. En la década del 60 regresa a Francia y se casa con un médico francés, y allí se radican definitivamente hasta su muerte en julio del año 2003. Fue allí donde más se reconocieron sus obras, quizás donde ella comienza su carrera de manera profesional por la beca que obtiene. Sobresalió mucho en todo lo que tiene que ver con el género del mural. Trabajó mucho sobre esto en distintas ciudades, tanto de Latinoamérica como del mundo. La obra de Emma se caracteriza por un eclectismo muy particular, por rescatar de cada una de sus obras las distintas tendencias por las que experimentó, las distintas técnicas por las que también experimentó.
Cada una tiene su originalidad y su particularidad. La influencia del arte naif en sus obras se observa de manera muy perceptible, pero también la influencia del indigenismo, del muralismo, ambas corrientes ligadas entre sí, y un poco los campesinos con los que ella en algún momento convivió, los indígenas y toda la historia americanista y mexicana fueron parte de la inspiración para su obra. Hombres y mujeres de sectores sociales muy marginados fueron los que protagonizaron la historia de su obra. Realmente, bueno, nos ha dejado una herencia muy rica, muy interesante, y me parece que nuestra audiencia se merece investigar más a raíz de la obra de esta artista, porque seguramente no la conocían y es una figura clave para nuestro continente, pero también para el mundo. El ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Bueno, escuchábamos a Norberto Napolitano, Papo, nacido en 1950. Así es. Nos dejó en el 2005, lamentablemente, en un accidente de moto. ¿Y por qué hoy lo traemos a Papo? Porque estamos con las callecitas de Buenos Aires y hay un pasaje justamente en el barrio de La Paternal, que es el barrio donde nació Papo, que lleva el nombre de Norberto Napolitano. Es Juan B. Justo, entre Gavilán y Boyacá. Decir de Papo que a vos te gustaba Papo, ¿no? ¿No era? Me encantaba Papo. Realmente toda la onda así rockera, el pantalón de cuero, bueno, y la música pesada. Yo tenía dos vertientes, ¿no? De Serrat, la música tranquila, y Papo con la pesada. Claro, como hay también, que liberar un poco, ¿no? Los sentimientos. Ahora te digo que he concurrido a San Lorenzo, donde lo conocí en uno de los bailes de carnaval o un encuentro, y la gente que lo acompañaba también estaba en esa
pesada, ¿no? De aquel momento. Sí, los muchachos iban con cadenas. Exactamente. Era un público pesado el de Papo. Bueno, decir que fue muy requerido Papo, siempre fue un gran guitarrista y en algún momento las abuelas de la nada lo habían llamado, también Manal, pero bueno, él forma Papos Blue con David Lebón y Black Amaya, y están bastante tiempo. Este tema, justamente El hombre suburbano, integra el primer álbum de él, el primer disco, en el cual justamente está con estos dos músicos también importantes, ¿no?, de rock nacional. Y después, con los años, tiene viajes afuera, al exterior. Lo invita Billy B. King, que está acá en Buenos Aires, y Billy B. King queda maravillado por Papo como guitarrista y le hace la devolución de invitación y lo invita al Madison Square Garden a tocar, ¿no? Hay un video acerca de ese encuentro, lo que pasa allí, la verdad que es muy interesante. En YouTube, ¿no? Sí, claro, para verlo, seguro. Así que bueno, después durante mucho tiempo integra el grupo Riff, hasta que lamentablemente, como decíamos hace un ratito, fallece joven, tenía 54 años recién, en el año 2005. Y esta callecita entonces, está justamente en el barrio de La Paternal, en el barrio donde él nació, creció, tenía un taller mecánico, creo que con el padre. Así que la historia de un músico importante que formó parte de los pioneros, ¿no? Porque estamos hablando de fines de los 60, primeros años de los 70, en las cuales aparecían grupos como Almendra, Box Day, Alma y Vida, Arco Iris, ¿no? Cada uno con una impronta particular, con una estética particular, pero también, por eso se llamaba música progresiva, ¿no? Había un intento de crear cosas nuevas, mucha experimentación, mucha fusión, ¿no? Por ejemplo, Arco Iris, que empezó a fusionar con el folclore, después, por ejemplo, Spinetta, cuando integra Invisible años después, también el rock con el jazz, ¿no? Una década, la del 70, muy rica por todos los intentos creativos que se buscaron, ¿no? Y todas estas figuras que fueron consulares. Así es, decir que en marzo, el 10 de marzo, coincidiendo con el día del que sería del 2021, sería su cumpleaños número 71, se lanzó una versión en vivo de Sucio y Desprolijo, que hizo junto con Charly García en el Festival Cosquín el Rock 2005. Este tema es el adelanto del próximo disco del El Carpo. En agosto se lanza oficialmente el disco completo llamado Vivo Cosquín Rock, con 16 éxitos grabados en vivo durante ese concierto en el año 2005. Ese mismo año se publica el disco Juan C. y Carposaurio, en álbum de 15 canciones junto a Juan C. El 22 de noviembre del 2024 se estrena una versión de Era de Tontos por Willy Quiroga y J. Salaberry, canción compuesta por Papo e interpretada originalmente por Luis Alberto Spinetta. El 25 de febrero del 2025, a 20 años de su partida, se lo recordó con anécdotas del San Pedro Rock. Hablando de anécdotas, una anécdota con la guitarra, porque Spinetta lo admiraba mucho a Papo, a tal punto que en una entrevista, en un libro que salió, que un periodista le realiza al flaco, él cuenta que lo admiraba tanto cuando estaba en Almendra, que cuando Almendra se disuelve, dice, voy a armar una banda de rock parecida a la de Papo, ¿no? A tal punto que, arma Pescado Rabioso, que fue tan seguido por muchos de nosotros, ¿no? La cuestión es que Papo, a raíz del afecto y, de la relación que tenían, le regaló una guitarra. Y, el flaco quedó enloquecido, ¿no? Pero parece que tiempo después el flaco se veía acosado económicamente
y necesitaba comprar una guitarra más avanzada, ¿no? Entonces parece que vende la guitarra de Papo y Papo se entera y parece que se enojó mucho. Creo que después se arreglaron, ¿no? Pero bueno, es una de las anécdotas que circulan por ahí acerca de este gran guitarrista argentino. Y bueno, y de la música de Papo pasamos a otra figura muy importante, que es la de Jorge van der Molle, ¿no? Nacido en el año 1956, un cantautor argentino, es considerado uno de los más destacados artistas de su país y de su provincia. Varias de las canciones clásicas de van der Molle, como Oración del Remanso y Canción del Pinar, se han convertido en obras fundamentales dentro del repertorio de la música popular argentina. Y es así que, bueno, ha sido interpretadas por muchos cantantes y hombres y mujeres, ¿no? Estos temas que estábamos nombrando, así como otros. Por lo pronto, justamente vamos a ir a la primera de ellas, que es Oración del Remanso. Adelante, Fabricio. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en
la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Muy bien, escuchamos a Jorge van der Mole en Oración de Remanso. Tenemos a nuestra invitada de hoy, la licenciada Alejandra Beltrone, que es poeta, profesora en letras, guionista de cine y hace muy poco justamente se acaba de estrenar un film muy interesante en homenaje a la poeta Anaí Lazzaroni. Alejandra, un gusto que estés acá con nosotros en Crónicas Barriales. No, por favor, acércate un poquito más. Sí. Ahí. Bueno, contanos un poquito en principio cómo surge El viento sopla, dedicado a Anaí Lazzaroni, cómo se fue gestando. Bueno, como les comentaba, El viento sopla surge como un deseo personal. Es más, fue un deseo que yo le pude comunicar a Anaí Lazzaroni. Con Anaí fuimos muy amigas durante muchos años. Tuvimos una relación epistolar de más de 20 años. ¿Qué época? Y, sí, qué épocas. Bueno, un vínculo que se fue transformando a lo largo del tiempo. Y hubo un momento en que yo le dije que algún día iba a ser una película que tuviera que ver con ella. Yo estaba estudiando guión de cine, así que estaba muy entusiasmada. Además. Claro, sí, ya lo tenías en mente. Claro. Y bueno, ella me hizo un chiste, me dijo, estás demente, Pultrone. Y bueno, lamentablemente ella falleció al poco tiempo. Y bueno, yo creo que también mi modo de transitar el duelo fue ponerme a hacer el guión de esa película. Claro, ¿no? Sí. ¿Y qué contás en esta película? Lo primero que yo pensé es que, conociendo a Anaí, quería encarar la película no desde un documental clásico. Anaí era una persona, no sé si decir irreverente, pero tenía mucho humor, se reía mucho también de la academia. Entonces pensé que una estructura de ficción para acercarnos a su poética podía ser interesante. Uh-huh. Entonces, la película, o sea, el guión de la película, yo lo concebí desde ese lugar, ¿no? A partir de la historia de un personaje que tiene un vínculo con la poesía, que tiene sus conflictos internos, es una persona joven y que se encuentra con amigos, le van pasando cosas y un día que las cosas no le salen tan bien, se encuentra con un libro de Anaí Lazzaroni, que es este libro. Qué bueno. Y ahí podemos decir que empieza la película, ¿no? Mucho más no quiero. La importancia a veces de un libro en la vida de una persona, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, a todos los que escribimos o tenemos un vínculo con el arte, en algún momento nos pasó algo así. O con un libro, con una película, con una canción, y que uno siente que fue una bisagra en su vida. La película intenta mostrar eso, ¿no? Que a partir de ese encuentro su vida se transforma, ¿no? Contanos un poco quiénes participan de todo el proyecto, si tenés. Sí, bueno, así que yo empecé con este deseo. Sí. Y claro, y después había que plasmarlo. Claro, porque bueno,
Yo escribo poesía y hacer una película sabía que era algo muy engorroso. ¿Estudiaste guión de cine? Estudié guión de cine con una guionista que quiero muchísimo, que es Camila Maurer, y bueno, sabía además que me iba a topar con estas dificultades, pero bueno, yo siempre digo que esta película está bajo el amparo de la amistad. Claro. A Fabián Soberón me une una hermosa amistad. Él venía de hacer toda la serie de documentales de Poetas del Norte y bueno, una de sus visitas a Buenos Aires, él es tucumano, nos encontramos en Las Violetas y le dije que tenía este proyecto y sí, bueno, si él pensaba que podríamos hacerlo juntos. Y la verdad que él, siendo mi primer guión, fue... Bueno, esto, ¿no? Una confianza y una solidaridad muy grande con el proyecto y también con mi situación personal, sabiendo que yo estaba despidiendo a una amiga, ¿no? Claro. Y me dijo que sí, y empezamos en el 2019 a pensar la película. Pero después vino la pandemia. Justo la pandemia, se estaba pensando, lamentablemente, ¿no? vino la pandemia, claro, y ahí nos retrasamos años. En el 2023 las cosas se reacomodaron y dijimos, bueno, vamos a hacerla. Ahí retoman. Ahí retomamos el proyecto y yo igual venía trabajando el personaje principal, que lo interpreta Florencia Kermen. Florencia, además de ser una excelente actriz, historiadora del arte, es mi prima más chica. Así que bueno, trabajamos mucho el personaje, digamos, también en la pandemia, ¿no? Así que cuando llegó el momento del rodaje, ella como que bueno, tenía muy claro lo que querías y bueno, después con Fabián hicimos Zoom también. Así que hicimos trabajo previo al rodaje con los actores. Trabajó también Luca Capobianco, que es un actor también excelente. Toda la escenografía, ¿no? Bueno, también las locaciones. Claro, sí, el trabajo de exteriores y todo, ¿no? Bueno, siempre en una producción independiente uno también apela a lo que puede hacer, más allá de lo que desea hacer, ¿no? Pero la verdad que logramos también a partir de amigos. Claro. Y nosotros por una cuestión de seguridad no revelamos las locaciones, digamos. Claro. Pero bueno, hubo mucha también solidaridad en ese sentido, decir, bueno, necesitamos una casa así, ya sabe quién puede facilitarla. Y así fuimos encontrando nuestros lugares. Maravillosa esa casa, ese pasillo, esas escaleras. Sí. Y bueno, así que rodamos en Buenos Aires 3 días intensos. Y la verdad ¿esto fue en 2023? Eso fue en 2023. ¿Y en el sur también? No, en el sur no. Los pasajes que aparecen No, esas son filmaciones de archivo, porque bueno, precisamente una de las dificultades que yo tenía al escribir el guión es que, digamos, Ushuaia no solo está lejos, tiene su costo. Entonces, bueno, Ushuaia está evocada en la película desde otro lugar. De otro lugar, ¿no? Sí. Desde su presencia, digamos, porque ella vivía en el sur. Claro, Anaíla Saroni ella nació en La Plata, ¿no? Ella había nacido en La Plata en el año 57 y se fue muy chica con la familia por temas de trabajo del padre y se radica a mediados de los 60 en Ushuaia. Y bueno, y ahí después hace toda su vida, pero ella nació en La Plata. ¿Y cómo la conoces? Yo la conozco porque en los años 90 yo codirigía con Daniel Murel un sello de poesía que se llamó Libros del Empedrado. Hicimos unas antologías, convocamos a poetas y ahí aparece Anaíla Saroni. Entonces participa, yo leo su poesía, me siento mucho vínculo y ahí empezamos a escribirnos. Y bueno, no paramos hasta el 2019. Claro. Era común, te digo, porque yo me intercambié, te comentaba vos que durante años también intercambié entre otros poetas, ¿no? Con Anaí, estas cosas epistolares que fueron previas, anteriores a la aparición de Internet, ¿no? Claro.
Sí, además, bueno, ella también en algunos de sus poemas hace mención a esto de esperar el cartero y que el cartero sigue de largo, ¿no? Y realmente también en ese tiempo de la espera creo que las amistades se construían también, ¿no? Sí, seguramente, porque claro. muy distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Con la inmediatez de los vínculos. El film tuvo un premio importante, ¿no es cierto? Cuenta un poquito. Fue reconocida como... No tuvo premios porque no la hemos presentado así en festivales. Reconocimiento. Pero ¿no? sí tuvo reconocimientos. De hecho, la provincia de Tierra del Fuego la declaró como de interés provincial, así que eso fue importante. Claro. Para mí además fue muy importante que Alicia Lazzaroni, que es la hermana de Anaí, le gustó mucho la película. Yo tuve la posibilidad de conocerla, Alicia, porque bueno, yo viajé a Ushuaia y viajé a despedirme de Anaí, así que la vi unos días antes de su fallecimiento. Y bueno, que a Alicia le gustara la película y de hecho incentivó mucho también esto de que fuera. Claro, la aparición. ¿no? Claro. Y bueno, nos acompañaron también, también la editora de esta antología, la editorial Fueguina, y bueno, todos esos auspicios ayudaron ayudan. Claro que sí. Ayudan a la difusión, que obviamente es un circuito cultural. La película se estrenó en General Villegas, que eso fue casi una decisión personal, obviamente consensuada con Fabián. Bueno, General Villegas es la ciudad de Manuel Puig. Y bueno, gracias a una gran amiga también, Patricia Barllero, que es una especialista en Manuel Puig, y es también la asistente de dirección. Yo dije una revista que se llama El Esfuerzo Conjugado, ella es la asistente de dirección de la revista. Bueno, la biblioteca de General Villegas, la verdad que es un modelo de gestión cultural, y para mí era importante también que la película se estrenara primero fuera del circuito porteño. Claro. Y nos recibieron, pero bueno, hermosamente allá. Así Qué que la lindo, película ¿no? se estrenó en junio del año pasado en General Villegas. Y después en varios lugares, ¿no? Sí, después en en Buenos Aires hicimos 2 funciones que fueron también muy lindas, siempre con debate. En una de ellas hasta vinieron familiares de Anaí que viven en Buenos Aires. Así que fue muy emotivo, y para mí también fue muy emotivo porque bueno, vinieron poetas porteños que la conocían o tenían un vínculo con Anaí, porque bueno, Anaí tenía un vínculo con Buenos Aires muy intenso. Claro. Era su lugar en el mundo también. ¿Escuchamos algún poema de Anaí? Sí, por supuesto. Bueno, yo contaba que esta antología es la que aparece en la película y es la que el personaje encuentra en una lectura y en una librería, ¿no? A ver. Vamos a ver. Soy pena sombría que mira hacia el océano, la mano que escribe para dibujar el texto. Abierta de sazón, herida abierta, lento cadáver, olvidado por la dicha. Yo estuve leyendo algunos que... Así de simple. Este atardecer casi perpetuo nos anuncia el verano. Melancolía de poeta, dices, y sé lo que piensas, pero esta tierra que pisamos no estará mañana. Bueno. Tiene una síntesis, ¿no? Un vuelo. Sí. La síntesis, sí. Pero claro. en pocas palabras te describe todo de una manera importante. Ahí trabajaba mucho con la austeridad del lenguaje, sí, pero con vuelo. Exactamente, claro. No había arte, era un cruzar la mandíbula. Claro. Seguir leyendo algo más, ¿no? Sí. Pluma y papel. La voluntad de escribir nos impide una entrada feliz al territorio de los cuerdos. Un libro. Tribulaciones, perdón. Tribulaciones de alguien que escribe. Palabras en fuga enloquecen sin aviso. Traicionan el pacto.
me abandonan a la luz del desierto. ¿Cómo surge esta antología? ¿Sabés? Esta antología surge después de su fallecimiento y la hace la editora cultural de Tierra del Fuego, ¿no? Y está además curada, digamos, por otra gran poeta que es Florencia Lobo. Es otra poeta fueguina. Tiene un prólogo también de Alicia Lazzaroni. Es poesía reunida porque no están los primeros libros de Anaí, como nos suele pasar a muchos. El primer libro no lo queremos, lo queremos. Y así que, bueno, teniendo en cuenta ese deseo, el primer libro de Anaí no aparece acá. Claro. Por eso es poesía reunida y del 88 al 2017, ¿no? Y después tiene el poema también inédito, que es el que da título a la antología, que se llama La Señal, y dice así: ahora que estás ahí, el mundo dejó de ser una batalla. Es como si a través de la palabra escrita me enseñaras que el sosiego puede ser hallado. Escribimos sobre el paisaje de la ciudad, escribimos sobre este invierno y las ramas de los árboles y el viento que las mueve. Pero vos lo sabés, en el fondo siempre estamos escribiendo de otra cosa. La palabra nieve es una buena contraseña. Y una cosa de introspección muy grande, ¿no? En la muy obra grande. De ella. Sí. ¿Cómo surge? Mirar para adentro, ¿no? Claro. No, me encantó. ¿Cómo surge el título de tu film? Es un libro de Anaí. El viento sopla es uno de los libros de Anaí. Sí. De ahí surge. Vale. Bueno, vamos a ir a otro tema musical y seguimos charlando con Alejandra Pultrón. Adelante, Fabricio. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien veré nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando vayamos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero
detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Bueno, Jorge van der Molen, este hermoso tema, Canción del Pinar, que tiene una versión hermosa también con Silvina Garré, sí, hace unos años. Bueno, estamos conversando con la licenciada Alejandra Pultrone. En principio estábamos hablando sobre El viento sopla, el film que ella realizó conjuntamente con otro colega, dedicado a la poeta Anaí Lazzaroni. Y vos querías comentar algunos detalles, ¿no más? Quería comentar esto que les decía antes, que bueno, que si bien la película surge de un deseo personal, es un trabajo colectivo, y quería mencionar también la música. La hizo Agustín Espinosa, que es un músico y compositor también tucumano, y que también, bueno, hay todo como un lazo también con La Plata, porque hay una escena en la película que los personajes van a una fiesta. Y bueno, yo cuando era joven, bueno, igual me sigue pasando, me encantaba la música de Virus. Virus era una banda platense, y entonces, bueno, le dije a Agustín, si la música de ese momento no podía sonar a Virus, y bueno, compuso una canción que se llama Virósica, que bueno, es como el hit de la película. Claro, claro. Así que bueno, la película también, ¿no?, como que transita por estos lugares yo les decía, de la amistad y de estos recorridos que se van como abriendo, ¿no? También a partir de la poesía de Anaí. De hecho pasó algo muy lindo en la presentación, en el estreno en General Villegas, que había una persona de La Plata, que vivía en General Villegas, pero bueno, dijo, bueno, yo soy platense. Y la verdad me voy conociendo a Anaí Lazzaroni, y también esto de recordar a bueno, una banda que también era, ¿no?, de su ciudad. Entonces, como que bueno, esos entrecruzamientos y tiene muchos guiños también la película, ¿no? Bueno, Pizarnik, y otros, ¿no? Seguro. Vos tenés un recorrido también importante, ¿no? Aparte de las letras, como dijiste bien, Virus, trabajaste un poco con la música, con ciertos cantantes, autores. Sí, yo en realidad con Virus también, cuando estaba en la facultad con una compañera, hicimos un trabajo sobre las letras de Virus. Qué bueno. Que fue un intento de libro. Y bueno, hasta llegamos a mostrárselo a Julio Moura en su momento, y le había gustado mucho, y después, por cuestiones nuestras también, de la juventud, y que después, y otros proyectos que se fueron dando, nunca lo editamos, y lamentablemente el libro está medio perdido, porque esa era una época donde todavía no existe, o sea, estábamos escritos en... Claro. No, claro. Con máquinas de escribir. Claro. Fue una banda importante, Virus, como Soda Stereo. Sí, además, también, creo que Virus influencia bastante a Soda. Y porque el primer disco de Soda lo produjo Federico Moura. Claro. Vos estudiaste letras y Sí, yo estudié letras. Y después incursionaste después en otras disciplinas artísticas. Pero después me dediqué también a la parte editorial con Libros del Empedrado, tuvimos la librería Stevenson, y después, ya cuando retomé, después cuando mis hijos fueron un poco más grandes, empecé con el tema de nuevo de los talleres, y bueno, estoy también bastante orientada a los talleres literarios y también dirigidos a neurodiversidad y a padecimiento psiquiátrico, así que bien. Sí, hay un trabajo ahí también con el Borda, ¿no? En el Moyano, hice una experiencia cuando estaba no sé si sigue estando el taller de APOA. Sí, me había convocado Daniel Grad. Sí. Me había convocado en el 2014.
Y después, bueno, yo continué con coleccionistas de palabras, que bueno, fue un taller que surge con algunas ex pacientes, no me gusta llamarlas así, pero bueno, personas que tuvieron en algún momento la necesidad de estar internadas y bueno, y trabajamos muchos años y de hecho seguimos trabajando. Vale. Así que, antes, porque nos queda un poquito de tiempo, nos gustaría que compartieras con nuestros oyentes algunos poemas tuyos. Bueno. Porque Alejandra Pultroni, como decimos, también es poeta. Sí. La tuvimos en nuestro ciclo La Liberty Café el año pasado. Sí. Bueno, les voy a leer no está en... Inédito. Sí, en realidad está en la web, pero claro, no está en un libro. Es un poema que yo le dediqué a Anaí, que Anaí conoció, que se llama Serial Lovers, o Amantes Seriales. Bueno, Anaí Lazzaroni, y dice así: yo también vi los pájaros llegar y estrellarse contra la ventana. Sin embargo, el oráculo anticipa: el más débil sobrevivirá a la noche. No llores, baby, ya lo oiremos otra vez, trémulo sobre la bahía, porque el amor es rojo y camina como los leones. Qué bueno. Y bueno, voy a leer también, está en la web, no está en el libro, que se llama Lado B, y bueno, habla un poco de mi posición actual frente al universo poético. Mientras mis colegas escriben los grandes versos de la poesía argentina, yo hiervo chauchas ballina, escribió Juana. Nuestra idea de la poesía nunca debe ser tan grandiosa. Alcanza con que quepa en una caja de zapatos mediana, escribió Anaí. Yo cada día escribo menos y leo más, mientras la casa duerme. Releo aquellos poetas del siglo XX, los que escribieron para mí, para mi generación. Aquella poesía hoy brilla solitaria en sus ediciones independientes. A tapa cerrada vive su sueño de heroicidad en bibliotecas caseras de poetas olvidados por la snob y cool actualidad poética. Los poetas del Instagram, los poetas del Facebook, los poetas de Tinder. Ahora que los lectores se alejan y el fandom vive su gloria de poesía al paso y el amor es descartable como lo vislumbró Federico en los 80, ahora que la poesía también vende y hay consumo garantizado, ahora cuando los cientos de likes definen un buen poema, camino temprano por el Parque de Art Inale Roxlo. Los imagino sentados hablando en el banco que está cerca de la noria. La poesía camuflada en la copa del jacarandá todavía susurra entre los caminantes y los runners de las 8. Pienso en Carver, en su poema. Al final de los días que nos restan, solo cuenta sentirse amado sobre la tierra, porque ningún poema dará abrigo cuando el abrazo sea necesario como el aire para respirar. Ningún fan alcanzará la taza de té en la enfermedad o en la vejez incierta. Mientras los colegas escriben los grandes versos de la poesía argentina, esos que caben en la caja de zapatos, mediana, mientras yo camino. Qué bueno, qué buen poema. Aparte, bueno... Se llama Lado B. Sí, sí. Está muy bueno, ¿no? Y justamente... ayer así pasando ahí por Facebook me aparece... ¿Por dónde? Por Facebook. Un sitio, me encantó. Es más, lo separé porque Los Poetas Malditos. Y está muy bien porque tiene un poco que ver con este poema tuyo, ¿no? Es decir, la poesía pura, ¿no? La poesía que trasciende un poco las banalidades y las cuestiones, bueno, del ser humano con sus narcisismos, egocentrismo, ¿no? Sí, hoy con las redes, bueno... Claro, que está muy fagocitado. Se han exacerbado. Exactamente. Claro. Como decís vos, viene el poema, ¿no? Tantos likes que te ponen ahí, bueno, y ya... Claro. ¿no? Por eso está esto del narcisismo en el lado del poeta y esto de la construcción colectiva, hablando de una poeta, ¿no? Y sí. ¿Cómo comparar esto, no? Y además también en el caso de la poesía de Anaí, bueno, yo hablo de los poetas del siglo XX, y que tenemos como que hacer memoria, dar lugar a esa memoria, porque si no, bueno... se pierde, claro. Sí, va a quedar arrasada, hoy más que nunca. Y aparte hubo generaciones que
apelaron mucho a la cosa colectiva, como la generación del 60, claro, ¿no? por Esas eso construcciones, que de alguna manera aparece reflejado en el poema eso, ¿no? Que vos lo decís en un momento. Sí, seguro, tenerlo presente, ¿no? Tenerlo presente, sí. Creo que eso es un momento para ir hacia lo colectivo, ¿no? Lo colectivo. Sí, más que nunca. Bueno, Alejandra, te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Nos alegra mucho que por estés difundir concretando el este viento proyecto sopla. y lo seguiremos difundiendo. Muchas gracias. Después nos avisás cuando lo vuelven a pasar. Sí, esperemos pronto poder hacer alguna otra proyección. Buenísimo. Bueno, hasta muy pronto. Gracias. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más con muy buena música y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la memoria y la belleza se deslizan por la ciudad. Deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora en Servicio de Noticias.